Muy bien, pues ahora vamos a estudiar lo que es la estadística. La estadística es una rama de la matemática, y a diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser la geometría, o lo que pueden ser otras ramas de la matemática, es relativamente moderna, en el sentido de que es en estos últimos años, y sobre todo finales del XIX, principios del siglo XX, y luego ya todo el siglo XX y ahora en el XXI, pues de alguna manera es cuando tuvo el boom, cuando realmente, gracias a los ordenadores y gracias a la necesidad que teníamos de tener datos, sobre todo para pues temas económicos o otros temas en los cuales necesitábamos tomar decisiones, la estadística ha sido una parte muy importante y se ha desarrollado bastante. La estadística es la rama de las matemáticas que se dedica a recoger datos y a estudiarlos. Ahora bien, en estadística hay ciertos conceptos que tenemos que entender. El primero es el concepto de población y el de muestra. Dice el refrán castellano que como muestra vale un botón. Es decir, si yo tengo que, pues en este caso con respecto a ese refrán, si yo tengo que llevar una muestra a una tienda, no me hace falta llevar una caja entera. Con llevar el botón ya sé el que estoy buscando, no me hace falta llevar toda la caja con todos los botones que son iguales. Pues ese refrán tiene que ver un poquito con esto, que como muestra vale un botón. Si yo quiero estudiar una característica de una población en concreto, población es el grupo de personas que voy a estudiar, el grupo objetivo. Si yo, por ejemplo, estoy en una ciudad y quiero saber cuántos balones tienen los niños, quiero saber, me interesa, yo soy una compañía de deportes y me interesa pues realmente saber ese dato para saber si realmente tengo que producir balones, si yo pienso si voy a vender, si es negocio, pues quiero saber cuántos balones tienen los niños. Bien, pues estudiar y preguntar a todos los niños de esa ciudad puede ser muy complicado. Niños hay muchísimos. Eso sería la población, sería mi objeto de estudio. Pero yo no puedo estudiar toda una población, yo no puedo ir persona a persona, niño a niño, preguntándole cuántos balones tiene en casa, cuántas pelotas tiene. Entonces, lo que voy a hacer es coger una muestra de esa población. Voy a coger un número representativo, pero pequeño. Luego, la muestra, cuanto mayor sea, más se parecerá a la población. Pero esto quiere decir, si por ejemplo en esa ciudad hay 10.000 niños, por las estadísticas, otra vez, por el censo a lo mejor yo sé que hay 10.000 niños, pues a lo mejor voy a estudiar una muestra de 1.000 niños. Luego yo tendré que decidir si esta muestra es representativa o no. Tendré que estudiar si realmente los 1.000 niños me valen como muestra de lo que es la población objetivo, y luego tendré que también tener en cuenta algunas otras consideraciones. Pero una muestra siempre va a ser más pequeña que la población. Si yo realmente luego quiero a lo mejor hacerla muy buena, pues a lo mejor en vez de 1.000 decido con mis estadísticos que realmente lo ideal sería una encuesta, por ejemplo, a 2.000 niños. Bien, y aquí acabo de mencionar la palabra encuesta. La forma de recoger los datos puede ser muy variada, pero muchas veces una manera muy utilizada es, por ejemplo, el método de encuesta. Bien, pero eso no quiere decir que no haya otros tipos. Realmente pueden ser encuestas, puede ser recoger datos que estamos recibiendo, por ejemplo, de precios, que gracias a los ordenadores podemos tener un conocimiento instantáneo de cómo se encuentra, por ejemplo, el estado de la bolsa. Hay diferentes maneras de recoger los datos según sea el dato que necesitamos obtener.
Bien, pues una vez que yo tengo la población y tengo la muestra, yo también pues lo que voy a intentar hacer a partir de ahora, como os digo, pues es escoger el método de obtención de datos, de obtener datos. Y una vez hecho eso, pues tengo que saber lo que quiero obtener. En mi caso lo que yo quiero obtener es la variable estadística. Es el objetivo de mi estudio. Yo quiero saber, pues realmente, cómo, en este caso, cuántos balones, cuántas pelotas tienen los niños de esa ciudad. Y las variables, en este caso, pueden ser cuantitativas o cualitativas. Variables cuantitativas son el tipo de variables que yo puedo medir. A mí, cuando yo haga ese estudio de balones, yo a lo mejor me dice, mira, cada niño tiene 3 balones de media en esa ciudad. ¿No? Eso es un dato cuantitativo. Yo sé cuántos, en este caso, balones tiene cada niño. Es una variable cuantitativa, la puedo medir. Ahora bien, también hay variables cualitativas. Las variables cualitativas tienen que ver en cosas que no se pueden medir tanto. Por ejemplo, cosas referentes a gustos, cosas referentes a opiniones. Son cualitativas porque, ¿cómo mides un gusto? ¿Y es mejor mi gusto que tu gusto? Yo puedo medir objetos, por ejemplo, un rotulador, puedo medir otras cosas que sean físicas, pero hay otro tipo de variables que no se pueden medir de esa misma manera y son cualitativas. Y también las variables pueden ser continuas o discretas. Y variables continuas son el tipo de variables que pueden tomar todo tipo de valores. Pero discretas son las que solamente pueden tener un tipo de valores. Es decir, yo, como variable discreta, puedo pensar, pues yo puedo tener 2 zapatos, 3 zapatos, 4 zapatos, pero no puedo tener, por ejemplo, 3,5 zapatos. O tengo 3 o tengo 4, porque realmente zapatos no me van a valer para otra cosa. Ahora bien, por ejemplo, en variables continuas pueden ser los precios. Yo puedo tener 15 euros, 16, puedo tener 16,50, 16,99. Realmente el valor es continuo porque no tiene sentido el tener 16,50 y 16,51 no tiene sentido. Yo puedo tener esa cantidad de dinero. Sin embargo, o tengo 3 zapatos o tengo 4. Porque realmente es como si tengo un hermano o 2, pero no puedo tener un hermano y medio. Por lo mismo, esos son variables continuas o son variables discretas. Estas son un poco las ideas generales de lo que se utiliza en estadística. Y esto es un poco con lo que tenemos que tener en mente cuando trabajamos. ¿Qué es la población? La población objetiva. ¿Cómo es lo que yo voy a estudiar que se denomina muestra? ¿Qué método voy a tener de recoger los datos? Incluso si esa muestra va a ser representativa. Porque si yo en esa ciudad que quiero estudiar cuántos balones tienen los niños, pues por ejemplo voy al barrio de niños más pobres, pues no me dirá la verdad con respecto a esa ciudad, porque realmente todos en esa ciudad no son como esos niños que son pues de un barrio menos fuerte económicamente. Ahora bien, si voy a un barrio que es muy fuerte económicamente, pues eso tampoco es verdad,
porque todos los niños no son como los de ese barrio. Por lo tanto, también la muestra tiene que ser representativa, tiene que ser una muestra que se parezca un poco a lo que es la población. Quizás si yo cogía 1000 niños, pues debería de coger 50 de un barrio, 100 de otro, 300 de otro, para tener una manera un poco esa muestra parecida a lo que es mi población objetiva y que yo no voy a poder nunca estudiar o me va a costar muchísimo. Y luego pues el tema de las variables, lo que yo deseo estudiar. Es una variable cuantitativa, es una variable cualitativa, se puede cuantificar o es de algo que realmente no es tan fácilmente medible. ¿Es continua o es discreta? Y con esto en mente podemos seguir adelante con el estudio de la estadística.